Carolina González Alvarado es profesora e investigadora en narrativa gráfica, licenciada en literatura latinoamericana con maestría en letras modernas en la Universidad Iberoamericana, graduada con mención honorífica. Realizó estudios de doctorado en la UIA, en la University of Glasgow, Escocia, y en la Universidad de Almería, España. Cuenta además con el diploma en Pedagogía del Cómic, otorgado por la Escuela Superior de la Imagen en Angoulême, en Francia. Ganadora del concurso de crítica cinematográfica de My French Film Festival, en su 11ª edición del 2021. Es colaboradora de la revista sobre cómics de circulación internacional, Comic of City, desde 2015. Es profesora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey a nivel licenciatura, donde imparte asignaturas de literatura contemporánea, arte y mitología en idioma inglés. Es titular de la cátedra Historia de la Narrativa Gráfica, siglo XVIII y XIX, y del seminario Narrativas Visuales Expandidas en la Maestría en Narrativa Gráfica en la ciudad de Guadalajara. Asimismo, realiza trabajos de curaduría y gestión cultural. Antes que nada, muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Aaron, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Y contestando a la pregunta, pues creo que empezaría de entrada haciendo una invitación a quitarnos el prejuicio con la imagen en un formato impreso. Creo que tenemos la idea de que un libro o un lector, más bien cuando llega a un proceso de madurez, entonces debe leer libros que no tengan imágenes. Sin embargo, las imágenes también se leen. Y las imágenes tienen toda una retórica, toda una serie de elementos que no solamente les otorgan complejidad, sino que también les otorgan significado. Así que respondiendo a la pregunta de por qué acercarse a la narrativa gráfica y qué la distingue de otras artes, es esta sinergia entre la palabra y la imagen, en la que ambas tienen especial significación. No quiere decir que una sea más importante que la otra, sino que la confluencia de estas dos crean un lenguaje particular. Y le exigen también al lector de codificar dos códigos de manera simultánea, la palabra y la imagen, sin que éstas tengan una relación jerárquica, sino por el contrario, una cuestión complementaria y, como mencionaba hace un momento, que crean un lenguaje particular. Por otro lado, creo también que la narrativa gráfica, especialmente la narrativa gráfica contemporánea, permite acercarnos a otro tipo de temas desde un lenguaje innovador, desde distintas formas de narrar, desde distintas maneras de aproximarnos a temas como la memoria, la historia, la salud mental, entre muchos otros temas, y que, contrario a lo que usualmente podría pensarse, son obras que que no recurren a la imagen como una cuestión facilista, por el contrario, sino que también nos retan a decodificar y a interpretar la imagen a la par que la palabra. Entonces, ¿por qué leerla? En gran medida por el reto, pero más aún por la innovación que el lenguaje particular de la narrativa gráfica ofrece. Bueno, yo lo veo riquísimo. Creo que es rico en el sentido de amplio, de diverso, de interesante, de propositivo, de arriesgado. Creo que la narrativa gráfica mexicana contemporánea está apostando por romper con esta idea de que en México solamente se hace caricatura política. Y no porque la caricatura política no tenga su mérito, por supuesto es importante, ¿no? Pero ya no es exclusivamente lo que se produce en México, ¿no? Pienso en autoras como Yuri Peña, Alejandra Espino, Mónica Quant, Jocelyn Ojeda, ya veo que Verdago está aquí también, Verdago que ya lo había mencionado, en fin, artistas que tienen estilos muy distintos entre sí, que tienen temáticas que si bien pueden dialogar unas con otras, las aproximaciones son muy innovadoras, muy interesantes y que salen por completo de la caricatura política que fue muy popular en décadas previas, que tienen su importancia, pero ya no es lo que me atrevería a decir, lo más interesante o lo más propositivo que se está haciendo hoy en día. Bueno, respecto a Calimán, yo retomaría su valor cultural
también, ¿no? Creo que hay ciertas obras cuya importancia y cuyo impacto es cultural y finalmente influyeron también la manera en que reconocemos a determinados personajes o entendemos determinadas problemáticas, y son personajes que se quedaron en el inconsciente colectivo y que forman parte de referentes culturales importantes. ¿Cómo hacerlo desde la institución y cómo acercarse a ello? Yo invitaría a hablar sobre temas que tienen que ver con lo contemporáneo también y autores que no forman parte del mainstream. En gran parte también se piensa que cuando hablamos de narrativa gráfica, especialmente de cómic, se piensa mucho en cómic de superhéroes, ¿no? Y de estos grandes personajes, de estas grandes industrias, y no le resto valor a la importancia de cómic de superhéroes. Tiene su importancia y tiene su lugar en la historia de la narrativa gráfica. Sin embargo, si nos acercamos a otro tipo de obras pensando en cómic independiente, en historieta de autor, vemos que el trabajo desde construcción de personajes, desde diseño de la imagen, de las viñetas incluso, vemos que hay una gramática visual completamente distinta. Así que pensando en el ámbito en México y enfocándonos a nuestro país, yo me gustaría acercarnos a obras, por ejemplo, como las novelas gráficas de Augusto Mora. Pensando, por ejemplo, en Grito de Victoria, que es una novela gráfica que cruza dos líneas temporales. Una de ellas, las marchas y las manifestaciones sociales que hubo en contra de el régimen de Peña Nieto, y a la par el halconazo. Y son acontecimientos históricos que tenemos conocimiento, por supuesto, de ellos, que forman parte de nuestra historia, pero ahora los vemos no desde esta retórica institucional y oficial, sino desde las historias mínimas, desde un personaje que estuvo allí, que lo vivió, que estuvo a pie de calle. Y son obras que además nos acercan ya no al pasado como refiriéndonos a personajes ejemplares, sino a personajes que nos tocan directamente, que podríamos haber sido nosotros mismos quienes hubiéramos estado allí. Y cómo un acontecimiento contemporáneo dialoga con un acontecimiento previo y permite establecer esos puentes entre el presente y el pasado, por mencionar un ejemplo. También pensando en otros autores mexicanos de narrativa gráfica, en la obra de Héctor Germán Santarriaga, que tiene una obra además muy heterogénea que ha coqueteado con distintos géneros, desde ciencia ficción, desde cyberpunk, desde narrativa también, algunas historias de terror, y sobre todo hay una que es especialmente interesante, que es la serie de Sueños Rotos, que habla sobre prostitución y trata de personas y violencia de género. Lo interesante de estas piezas que hasta ahora están publicadas, dos, Sofía y Julia, el autor hizo toda una investigación previa antes de crear estas dos novelas gráficas. La primera habla sobre, tiene una protagonista que es una jovencita y cae en una red de tráfico de personas. Lo interesante de este es que es un personaje que bien podría, infortunadamente, tomando en cuenta la realidad de nuestro país, representa un personaje que es igual de vulnerable que podría ser una jovencita, que cae finalmente por mentiras y por engaños en un red así. Por otro lado, Julia termina en una, y espero con esto no estar, bueno, no estoy arreglando con ello la trama de la obra, termina en una situación de violencia y de prostitución terrible, por una situación similar. Lo interesante de esto es que habla de problemas contemporáneos también y lo hace con una base de investigación y además con un tratamiento de la imagen y del personaje y de la trama que permite acercarnos a ello, ¿no? Y quizá para un lector joven sobre todo, permite no hacerlo, lo vemos en las noticias, lo vemos en libros, lo vemos en estudios sociológicos, desde el punto también de desde el punto de vista de la psicología también. Pero acercar a un lector joven a esto, a una realidad social contemporánea que puede él o ella estar en contacto con esto o vulnerable a eso, creo que también le dota de otras herramientas también
para enfrentar la realidad en que está viviendo. Por mencionar únicamente 2 ejemplos, que hay muchos otros, pero por mencionar por ahora 2. En ese sentido, yo no dejaría fuera otro tipo de narrativas, pensando, por ejemplo, en Naruto, pensando en anime, pensando en manga, que hay, por supuesto, obras grandísimas en el género del manga, ¿no? Pensando en Berserk, por ejemplo, que tiene un nivel de complejidad muy alto. Creo ahí que lo interesante y valioso es hacer una lectura acompañada y dialógica, ¿no? Es decir, ok, vamos a analizar esto, pero no nada más como algo que nos va a permitir pasar un buen rato, porque sí, son lecturas muy gozosas, especialmente creo los que nos dedicamos a esto, pero acompañarlo, ¿no? Y con un lector joven o con una institución de hacer esa lectura acompañada y leer las imágenes, conectarnos con otros referentes culturales, artísticos. Muchos autores, estoy pensando por ejemplo en Paco Roca, español, en una obra, en una novela gráfica que se llama Las calles de arena, espero estar recordando el título correctamente, que tiene referencias en su obra a pinturas clásicas. Entonces es muy interesante hacer los paralelismos entre la obra, entre la pintura y la novela gráfica y cómo esto se resignifica y se decodifica en un lenguaje gráfico. Pensaría también en el caso, volviendo al ejemplo de Grito de Victoria de Augusto Mora, analicemos el contexto histórico del halconazo, qué sucedió, cómo se ocasionó, cómo se vivió en su momento, la censura que hubo al respecto, cómo durante mucho tiempo no se habló de ello, se habló de manera muy liminar, y a la par estableciendo puentes con lo que sucedió en el régimen de Peña Nieto, especialmente con los estudiantes de Ayotzinapa, que es un tema que se toca también en la novela gráfica, y establecer puentes, es decir, cómo estos elementos que forman parte de nuestra realidad, cómo se ven en la novela gráfica, cómo los estamos entendiendo, y a la par, cómo lo estamos entendiendo nosotros, tomando en cuenta que esto es parte también de nuestra cultura y de cómo entendemos el presente y el pasado también. Entonces, yo invitaría también a no limitar la lectura exclusiva a la narrativa gráfica, no porque esta no se puede sostener por sí misma, sino porque es eso, está conectada con otros referentes literarios, gráficos, pictóricos, culturales, y en la medida en que podamos colocar una obra, una novela gráfica, un cómic en estas coordenadas, la lectura se vuelve todavía más interesante y más rica en todo sentido.